Vamos a partir de esta cápsula a comenzar a estudiar los métodos de aproximación y bueno, vamos a empezar con el programa de mínimos cuadrados polinomiales, que en realidad será el único que vamos a desarrollar de manera completa y posteriormente pues se esbozará solamente el método de mínimos cuadrados generales, ¿no? Con otras funciones. Muy bien, bueno, en la teoría se ha visto que este problema se reduce a tener una lista de datos y tener un programa que construye una matriz con ciertas características, misma que vamos a obtener a continuación. Entonces, bueno, vamos a plantear este problema, le voy a llamar Minqua al programa, vamos a dar un conjunto de datos que llamaré D, ¿sí? Como es habitual y como ha sido en los métodos previos de interpolación, en donde se da una lista de parejas X, Y. Y finalmente vamos a tener que indicar aquí el orden del polinomio de interpolación, ¿no? Que son dos características que ahora tendremos que introducir cada vez que se desee, vamos a aplicar este método. Vamos a construir un módulo como es habitual. Vamos a tener que hacer varias operaciones y lo primero que tendremos que hacer, bueno, pues es determinar el nivel del problema. Entonces vamos a calcular n, que va a ser igual al total de los datos. Entonces el total de los datos pues lo podemos obtener directamente como la longitud de D, ¿sí? Y eso nos va a permitir entonces encontrar nuestra matriz, ¿no? Hemos visto que en este problema lo que tenemos que construir es una matriz que tiene ciertas propiedades. La matriz es simétrica, de manera que solo los elementos de la diagonal hacia arriba deberían de ser calculados. Los elementos debajo de la diagonal son exactamente los mismos obtenidos por transposición. Entonces, en este caso, para reducir el trabajo hecho por este programa, pues vamos a construir primero las sumas y posteriormente estaremos construyendo o armando la matriz. Vamos a definir dos sumatorias. En este caso, vamos a calcular primero las sumatorias que aparecen en la columna extendida. Va a haber, en este caso, n más 1 sumatorias, de manera que pues entonces tenemos que obtener esta cantidad de sumas primero, perdón, m sumatorias. Entonces vamos a hacerlo, m más 1 sumatorias, y vamos a utilizar un comando for para recorrer cada uno de los renglones de la matriz extendida. Recordemos que una vez que uno propone el método y que determina el valor de n, la n solamente es utilizada, esta n que es el número de datos, para hacer las sumatorias, mientras que la m es lo que determina el tamaño de la matriz, ¿no? Que es el orden del polinomio. Así que bueno, empezaremos con una letra, por ejemplo, i igual a, voy a poner aquí entonces el 0 para indicar que es el elemento, el renglón 0, el que estoy considerando, hasta el renglón m. Entonces pondremos esto hasta m, después de eso se pondrá un incremento de 1 en 1, y vamos a construir la sumatoria. Las sumatorias las voy a llamar SY, porque puesto que estas sumatorias que aparecen en la columna extendida llevan una Y, simplemente para identificarlas. Cada una de ellas va a depender de una Y, y básicamente lo que tenemos que hacer es la sumatoria en donde se pone la Y está contenida en la variable D, será la jésima, el jésimo elemento. Recuerden que esta sumatoria es sobre todos los datos, y será la Y la que consideremos. Entonces tendremos que poner 2. Esa es la YJ. La YJ se debe de multiplicar por la X ahora. Entonces vamos a colocarla aquí. ¿Sí? Entonces ahora tendremos que poner aquí una X. Y esa X será con un 1. Y tendrá que ser elevado a el número del renglón, ¿no? Entonces el número del renglón en este caso es directamente la I, ¿no? Y así lo lograremos. Entonces, bueno, finalmente hacemos la sumatoria se hace sobre J, sobre todos los datos, entonces lo haremos desde 1 hasta el dato n, ¿no? Que es la totalidad de los datos, y eso es lo que me permitirá obtener estos resultados. Ahora, aquí tenemos el mismo problema con el que nos enfrentamos en el caso de interpolación directa. Podremos llegar a tener el caso en el que la x valga 0 y al elevar a la 0 tendremos un problema. Entonces vamos a cambiar esta definición, ¿sí? Y vamos entonces a anticiparnos y vamos a excluir el caso de y igual a 0. Vamos a empezar en 1 y vamos a poner la sumatoria de SY de 0 en el exterior, ¿sí? En este caso sabemos que la única diferencia es que, bueno, pues no debe de aparecer la x, es decir, estaríamos asumiendo que esto es 1, pero lo vamos a poner explícitamente para no tener problema con el caso 0 a la 0. Entonces lo escribimos así, la sumatoria se hará entonces en el exterior y después haremos el resto de las sumatorias ya para los índices de 1 a m.
¿sí? Básicamente esto es lo que se tendría que hacer, ¿sí? Y ya tendremos ahora nuestras sumas SY, que son las que van en la columna extendida. Después de esto, vamos a hacer ahora las sumatorias para la variable, para la matriz de coeficientes, que son básicamente sumatorias que contienen potencias de X. También hay una sumatoria que es distinta. Hay que recordar que dentro de esta zona que está en la diagonal hacia arriba, en la parte triangular superior de la matriz, pues en realidad hay un total de 2m sumatorias, desde aquella que lleva 2m más 1 de hecho, de aquella que lleva una potencia 0 hasta la que lleva una potencia 2m. Entonces, pues es más práctico hacer ese recorrido, entonces voy a poner otro for, vamos ahora a usar un índice que vaya desde 1 y lo tendremos que llegar hasta que sea igual a 2m, para poner estos casos. Y de la misma manera voy a excluir el caso, ¿sí? Ese 0, o sea, el caso en donde la potencia es 0, puesto que estoy sumando unos y para no caer en el caso 0 a la 0. Entonces, estas sumatorias tendrían la forma siguiente. Vamos a escribir primero la forma general. Solamente les voy a llamar S, estas no llevan Y. También va a depender de un subíndice I, que básicamente me va a indicar la potencia. Entonces esto sería igual. Voy a copiar el argumento que tenía con anterioridad, pues es muy similar. Nada más que este no lleva Y's. Y en este caso la I me indica la potencia, ¿no? La potencia a la que tengo que elevar cada una de las X que está aquí. Y sumo igualmente sobre todos los elementos, ¿no? Ya este corchete me está cerrando este for, entonces esto me va a hacer la sumatoria. Me faltaría una sumatoria que sería el caso S0. El caso S0 se obtiene simplemente pues sumando unos, ¿no? Sumando unos sobre la totalidad de los datos. Entonces esto sería el caso en el que tenga XY o XJ, perdón, a la 0. Pero voy a querer poner explícitamente el término 1 para no caer en el caso 0 a la 0. Entonces sabemos que la suma de 1 repetido n veces, pues eso me tiene que dar n, así que directamente puedo poner el resultado en vez de poner la sumatoria tal cual. Con esto habré hecho todas las sumas. Vamos a poner las variables locales S, SY, ¿sí? La I que he usado hasta el momento y me parece que son todas, ¿no? La J no está siendo asignada, entonces no la voy a resguardar. La N también, perdón, me falta. Y bueno, estamos listos ahora ya una vez que se hicieron las sumatorias para construir la matriz. Vamos a hacer la matriz, vamos a llamarla mat, vamos a incluirla en las variables locales. Y la matriz mat pues va a ser entonces una tabla que va a tener dos rangos. Entonces vamos a poner los renglones van desde 0 hasta m, ¿no? Como habíamos dicho. Y las columnas también van de j, en este caso, hasta 0. Hasta m más 1. ¿Por qué? Porque vamos a tener que poner una columna extendida. Entonces esto debería de ser más o menos así. ¿Sí? Y tenemos que poner una fórmula. Bueno, al final pondremos un punto y coma. Tendremos que poner ahora aquí una fórmula para estas sumatorias. Y bueno, básicamente identificamos dos casos. Uno, o estamos dentro de la columna extendida. La columna extendida se caracteriza porque la columna es j es igual a m más 1. Entonces, si ese es el caso, lo que tendremos que escribir ahí es la SY. La SY para cada renglón, es decir, la SYI, básicamente sería esto, eso es directo. Recordemos que hicimos en este caso m más un términos, incluyendo el del 0, ¿sí? Que están siendo recorridos en este caso por esta variable, ¿no? Para la SY, y así cubrimos todos sus renglones. Pero adicionalmente tendremos que agregar ahora, en el caso en que no estemos en la columna extendida, estemos ahora en la parte de la matriz de coeficientes, pues tendremos que poner una S. Ahora, tengamos ahí cuidado. ¿Sí? ¿Cómo se obtiene cada uno de los índices para las sumatorias normales? Bueno, recordemos que básicamente lo que se hacía era sumar el número de renglón y el número de columna, así que entonces esta S se hará referencia a la suma de I más J. Esa es la potencia que debe de llevar en este caso nuestra potencia dentro de la sumatoria SI, ¿no? O SI más J, en este caso ya directo sobre el resultado. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte en el sentido de que no vamos a continuar el programa, vamos a dejarlo aquí y vamos a reportar simplemente mat. Y vamos a aplicar un ejemplo. Ya incluimos, me parece que todas las variables, entonces la J está incluida, mat está incluido. Vamos a ejecutarlo y vamos a poner un ejemplo. Nuevamente vamos a tratar de poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a aplicar, primero vamos a construir una serie de datos. Vamos a hacer nuevamente el ejemplo de la parábola que ya se había realizado, o la función cúbica, cualquiera de las dos puede ser de utilidad. Entonces voy a usar esta función
que sabemos que fue generada por una función cuadrática, y vamos a ver qué es lo que ocurre cuando interpolamos, ¿no? Entonces vamos a aplicar minqua a este conjunto de datos D y vamos a pedirle, por ejemplo, que sea de primer orden, ¿no? Entonces, de hecho, pues como voy a regresar la matriz, vamos a aplicar el comando matrix form. Vamos a ver qué es lo que ocurre, me da este resultado. Entonces vamos a verificar que esto sea cierto. Entonces aquí lo que tendría que tener es la suma de unos, ¿no? Entonces tengo que tener una suma de unos. Entonces cuando tengo 3 datos, pues por eso obtengo 3. Aquí tendría que poner la suma de las x. La suma de las x sería 0 más 1 más 2 me da 3, ¿no? La matriz es simétrica, claramente, entonces tengo 3 y 3. Y finalmente aquí tendría que poner la suma de los cuadrados, que sería 0 más 1 más 4. Y eso me da 5, entonces también estoy correcto. Esta debería de ser la suma de las y, que sería 0, 1 y 4, me da 5, entonces estamos bien. Y finalmente tendría que hacer la sumatoria de los productos y por x. Entonces y por x sería 0, aquí tendría un 1 y aquí tendría un 8. Entonces 1 más 8 me da 9 y entonces he construido correctamente la matriz. Ese sería el caso. Ustedes pueden probarlo para ahora órdenes superiores, por ejemplo, ya no lo voy a hacer. La matriz se va a ir haciendo más grande, pero vemos que está bien construida. Bueno, eventualmente lo que vamos a tener que hacer es utilizar el método de Gauss-Jordan. Recuerden que tenemos nuestros programas base, los voy a ejecutar para poder utilizarlos, ya lo hice. Y ahora me regreso a mi programa y lo que tendríamos que hacer pues es dárselos al método de Gauss-Jordan, ¿no? Entonces vamos a construir una variable a que va a ser la lista de coeficientes y se lo vamos a dar al programa de Gauss-Jordan. Entonces ahí está Gauss-Jordan. Le voy a dar entonces la matriz mat esperando que obtenga la solución. Voy a incluir la variable a dentro de mis variables locales, ahí está, ¿sí? Y si ejecutara yo esto, ahora lo que debería obtener son los coeficientes, ¿no? Entonces ahora obtengo este caso, que sería 0, 0, 1. Vean que para el caso cuadrático tengo que recuperar la función cuadrática. Entonces no tengo constantes, no tengo términos lineales y tengo una coeficiente de 1 en el término cuadrático, ¿no? Noten que ya cambié el ejemplo. Si lo hubiera hecho con 1, hubiera obtenido una matriz más pequeña y hubiera obtenido una recta distinta, que es la que pasa de manera promedio sobre el conjunto de puntos. Pero en este caso me sirve mucho más el ejemplo de d igual a 2. ¿No? Y esas serían las soluciones. Finalmente lo que tendríamos que hacer es multiplicar este conjunto de coeficientes por una lista de potencias, ¿no? Lo puedo hacer de manera directa, quizá no debía haber guardado esto en la variable a, pero bueno, fue para mostrárselas. Así que entonces ya lo último que haríamos sería multiplicar a, punto, ¿sí? Y vamos a hacer una tabla con los coeficientes que necesitamos. Las potencias que necesitamos. Entonces las potencias que necesitamos serían de la forma x a la y, por ejemplo. Cuidado aquí con el acento circunflejo. X a la y la y tendría que ir desde 0 hasta m, que es el polinomio, el orden del polinomio que deseamos, ¿no? Que pedimos en el programa. Y eso básicamente me debería de construir entonces el polinomio, en este caso de aproximación. Si yo construyo esto, ya no necesito el matrix form, ¿sí? Si yo construyo esto, pues me va a dar x cuadrada. Si luego con una recta me da d igual a 1, por ejemplo, y obtengo esta recta, ¿no? Entonces ahora podemos tener conjuntos de puntos y podemos irlos aproximando a las funciones que tengamos. Vamos a recurrir a nuestro ejemplo que hemos estado tratando todo el tiempo. Entonces voy a tomar esta expresión que está aquí, que habíamos obtenido con anterioridad. Y bueno, vamos a copiarla. De hecho, déjenme dejarla abierta porque en algún momento la voy a tener que comparar. Vean, ¿cómo va a funcionar ahora esto? Bueno, ya no voy a usar div, en este caso, de donde lo saqué, sino que voy a usar minqua. Y aquí lo que tengo que ver es, bueno, ¿a qué quiero ajustar, no? Ahora puedo ajustar a una línea recta, a una cuadrática, a una función cúbica, etcétera, y así lo puedo ir haciendo de manera incremental hasta según sean mis necesidades o lo que yo quiera construir con esta función. Voy a hacerlo primero con una recta para que vean el efecto que tiene. Entonces vamos a ejecutarlo para una recta y tengo los datos, voy a usar minqua y voy a aproximar a una función lineal. Si yo hago esto, ¿sí? Entonces lo que obtenemos básicamente es este resultado. Vean cómo ahora se obtuvo el resultado, bueno, estoy ajustando o haciendo una aproximación a una línea recta. Esta línea de tendencia pasa en promedio por las posiciones de los datos, ¿sí? Yo puedo intentar ahora hacer lo mismo para una función cuadrática, ¿sí? Y también esta será la mejor parábola que se aproxime por los datos. Y así poco a poco ir incrementando el grado del polinomio.